Vamos a comenzar viendo un video que forma parte de lo que quiero compartir con usted en esta mañana. Muchas gracias. Me alegro de verlos. Me llamo Nick Vujicic y es un placer estar aquí con ustedes. No tengo miembros, pero puedo tocar la batería con mi pequeño muslo de pollo. Suena así. ¿Les gusta? Aunque estaría bien si pudiera tocar algo de techno. Ahí va. ¿Les gusta? Buenísimo. Pero honestamente cuando uno camina puede caerse así. Hello. ¿Pero qué haces cuando te caes? Se levantan, todo el mundo sabe levantarse porque no me puedo poner a nadar, no llegaría a ninguna parte. Pero les quiero decir que a veces en la vida, cuando uno se cae, uno puede sentir que no tiene fuerzas para levantarse de nuevo. ¿Creen que tienen la esperanza? Porque fíjense, estoy aquí abajo, boca abajo, y no tengo ni brazos ni piernas. Debería hacerme imposible levantarme, pero no es así. Verán, intentaré levantarme 100 veces, y si vuelvo a caerme las 100 veces, si fracaso y me doy por vencido, ¿creen que así me voy a poder levantar? No. Si fracaso, lo volveré a intentar una y otra vez. Porque quiero que sepan que no es el fin. Lo que importa es cómo vas a terminar. ¿Van a terminar siendo fuertes? Y así encontrarán la fuerza para levantarse. Así. Nos caemos y a veces pareciera que no pudiéramos levantarnos. Nos caemos y muchas veces hemos pensado que de ahí vamos a quedarnos ahí por siempre. La idea de este video y la idea que yo le quiero compartir es una invitación en esta mañana. Una invitación a levantarnos. Muchos de nosotros hemos ido a librerías. Yo he ido a librerías. Panamericana, La Nacional. ¿Y qué es lo que encuentra allí uno? Secciones enteras que tienen un título y el título es Superación personal. ¿Y qué libros se encuentran en ese sector, en esa sección? Tales como Supérate a ti mismo, o Tú puedes lograrlo, o Descubre al campeón que está en ti. Y cualquier cantidad de cosas usted puede encontrar en esa sección de las librerías. Y eso me puso a pensar. Porque lo que yo noto es que aunque hay gente que no conoce del Señor, esas personas aún sin conocer del Señor creen que pueden levantarse. Aún los que no conocen del Señor creen que es posible levantarse, surgir,
superarse. Y a veces me preocupa ver creyentes que, conociendo lo anterior, creen lo contrario. Quiero compartir en esta hora una palabra que he titulado Levántate con Dios. ¿De qué vamos a hablar esta mañana? Levántate con Dios. No, no es un mensaje para los que les cuesta abandonar la cama en la mañana después de sonar el despertador. No. Quiero compartir en esta hora esta palabra porque la superación a la manera de Dios tiene resultados. Porque yo creo con todo mi corazón que Dios es el más interesado en que nos levantemos. A ver, le voy a dar otra oportunidad. Dios es el más interesado en que nos levantemos. Que nos superemos. Que nos levantemos y que no nos quedemos ahí, postrados para siempre. Hicieron una convención mundial de liderazgo donde invitaron a una serie de panelistas, de expositores, y le tocó el turno a uno de los expositores, un conferencista de negocios, un hombre de negocios, jovencito él, 90 años, un alto empresario de 90 años, y su discurso comenzó con la siguiente frase: señoras y señores, quiero compartir con ustedes los planes que tengo para mis próximos 20 años. 90 años de edad y tenía planes para 20. Y a veces me encuentro con personas que tienen 20, 30, 40, 50. ¿Y qué dicen? Ay, ya estoy muy viejo. ¿Ya que voy a estudiar? ¿Para qué voy a iniciar ese negocio a esta edad? ¿Yo qué voy a surgir? Eso no, eso yo ya no puedo. Y la verdad es que yo creo que sí podemos levantarnos. Podemos superarnos. Y yo creo que podemos superarnos porque Dios nos ha dado esa palabra y esa verdad en nuestras vidas. En la psicología hay una palabra muy interesante. Es la palabra resiliencia. ¿Alguien la había oído? Y la resiliencia es vista como la capacidad individual para sobreponerse al dolor y al sufrimiento. Es decir, una persona resiliente es aquella que humanamente no tenía ninguna opción. No había cómo surgiera, no había cómo levantarse por sus crisis, por sus circunstancias, por su dolor, por su sufrimiento. Pero contra todo pronóstico, ¿qué hicieron? Se levantaron. Surgieron, se superaron. Y yo creo que Dios está interesado en que su iglesia sea una iglesia resiliente. Que su iglesia sea una iglesia que se levanta, que se supera. Yo quiero que tomemos como modelo a un hombre llamado Gedeón. Ya sabe para dónde vamos, ¿no, hermano? Ese nombre es un nombre porque Gedeón de alguna manera va a ilustrar lo que es la resiliencia, la superación. Gedeón nos va a ayudar a responder a la pregunta: bueno, pastor, a ver, ¿cómo levantarnos a la manera de Dios?
¿Alguien está interesado en esta predicación? Bueno, si no está interesado, tome nota. De todas maneras puede conocer a alguien que sí la necesite y quiera recibir esta palabra en esta mañana. ¿Cómo levantarnos con Dios? Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Jueces, capítulo 6. Libro de los Jueces, capítulo número 6. Y comencemos por favor con el versículo 11. Y quiero serle sincero, la predicación está en base al capítulo 6 y el capítulo 7, pero son muy largos. Comprométase con usted con el Señor y dígale: Señor, yo leo los dos capítulos, los leo en mi casa, ¿sí? Por favor. Porque es importante que usted lea todo lo que dice esta palabra. Mire lo que dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: oh Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, ¿quién respondió? Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la leña, sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo esto Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo: ay, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón
altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Avierecitas. Amén y amén. En esta sociedad hay escuelas y en las escuelas ofrecen superación, enseñan a cómo levantarse. Dios también tiene su propia escuela. Y usted y yo, aunque usted no lo crea, usted ya está matriculado en esa escuela. Usted ya es estudiante de esta escuela. Lo que yo quiero recordarle hoy es que hay 3 materias que son de carácter obligatorio en esa escuela. Estas materias no son optativas, son obligatorias. ¿Cuáles son esas materias? Son para aprobarnos, para levantarnos, para aprobar y para poder ver que podemos levantarnos. Crisis. Y como en las universidades no hay solo la materia crisis, está introducción a la crisis, crisis 1, crisis 2, crisis 3, crisis 20. Y para acabar de completar y aprobar, profundización en la crisis y hasta un diplomado en crisis o doctorado. Y hay algunos que en esta materia no lo sabían, pero hay que hacer este tipo de pasos para superar la situación adversa. Algunos están en esta escuela pero no lo saben. Esa es la materia que hay que ver. ¿Cómo se llama? Crisis. Otra materia obligatoria es llamado. Y la otra materia que tenemos que estudiar es fe. Y de alguna manera Gedeón estudió esas materias y aunque le costó trabajo, las superó y se graduó en la escuela. Usted se puede graduar en esta escuela. Usted las va a superar. Usted va a pasar estas materias y se va a graduar y va a superarlas y va a crecer, se va a levantar para la gloria de nuestro Dios. Te vas a superar a la manera de Dios. Y lo primero que hay que hacer es referente a esa materia que no nos gusta. ¿Cuál es la materia que no le sonó mucho? Crisis. Esa materia, como no nos gusta, y uno a veces cuando conoce al Señor quisiera creer el engaño de la secta brasilera esa que hay por ahí. Pare de sufrir. Pero el lema de Dios no es pare de sufrir. Alguno tal vez está ahí y diga: ay, me equivoqué de iglesia. Puede pararse tranquilo, puede salir, no se preocupe. Pare de sufrir, creo que todavía queda en la Caracas con allá. El lema de Dios no es pare de sufrir. El lema de Dios es aprende a sufrir. Sí, no, eso no arranca menes. Aprende cómo es que se sufre. Y este pueblo de Israel estaba experimentando una crisis. ¿Lo leyeron? Veamos la radiografía de esta crisis. Vamos un poquito más al capítulo, en el capítulo 6, pero un poquito más de lo que leímos más atrás. Versículo 2. La Biblia dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Por qué? Versículo 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas. Estoy en Jueces 6:3.
subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. 4. Y acampando contra ellos, ¿qué hacían? Destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban, ¿qué no dejaban? ¿Qué comer? Entonces, ¿qué supone usted que hay en esta tierra? Hay hambre, no hay que comer, no había ni los productos agrícolas, ni había animales, ni había ovejas, ni había bueyes, ni asnos, dice el versículo 5, porque subían ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los amalecitas y sus ganados, y venían con sus tiendas. ¿Cómo venían? En grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran. Así venían a la tierra para devastarla. Óigame esto. La crisis de este pueblo es lo que llamaríamos hoy una crisis humanitaria. Tremenda. Una crisis terrible. Porque es una crisis donde no hay qué comer, no hay comida. Hay un régimen que los tiene que oprimidos. Cualquier parecido con lo que viven nuestros hermanos venezolanos es pura coincidencia. Es hambre, es opresión, es maltrato, es la crisis, es la situación difícil. Y frente a esta crisis el Señor dice claramente cuál es el origen de esta crisis. ¿Cuál será? Versículo 1. Ahí el capítulo 6. ¿Qué produjo la crisis? Porque los hijos de Israel hicieron. Oiga esto, usted y yo, como seres humanos creados a la imagen de Dios, tenemos libertad de elegir cómo pecamos. Y aquí viene lo primero que quiero compartir con usted en esta mañana. Para levantarnos de la crisis, debo enfrentar la crisis. Amado hermano, usted y yo como seres humanos podemos escoger cómo pecar. Usted elige cómo peca. ¿Quiere pecar? Hágale. Pero Dios elige las consecuencias. Si eso no es aceptado. Hemos pensado que Dios es el Dios de amor. No, pues Él sabe. Él conoce sus borrachitos, dicen por ahí. Usted puede salir de esta reunión y decir: a mí que me interesa lo que ese tipo predicó en esta mañana, a mí no me... Yo voy a pecar, yo voy a seguir haciendo lo que quiera, lo malo. Tú puedes pecar, lo que no puedes elegir es las consecuencias de ese pecado. Porque las consecuencias para este pueblo fueron el hambre, la escasez, ¿cierto? Y el sufrimiento. ¿Dónde vivían? En las cuevas, hermano. Así que este pueblo, en las palabras de Gedeón, nos deja ver la visión de aquellos que tienen crisis. Según Gedeón y el pueblo de Israel, ¿por qué había llegado la crisis? Según Dios, ¿por qué había llegado? Porque hicieron lo malo. Pero según el pueblo y según Gedeón, ¿por qué llegó la crisis? Versículo número 13. Mire las dos perspectivas, ¿no? Dos visiones. La visión de Dios es: ¿por qué llegó la crisis? Porque habían hecho lo malo. Versículo 13. Gedeón le respondió. Gedeón está como amargado, ¿no les parece?
¿Qué dijo Gedeón? Porque a toda hora está diciendo, y Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros. Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Le suena conocida? Pues a mí me la han hecho muchas veces, pastor. ¿Por qué si me comencé a congregar en la iglesia, comencé a venir a la iglesia, por qué me pasa esto? ¿No? Bueno, es su pastor el que piensa esas porquerías, hermano. Yo siempre he dicho que es el pastor más mundano que usted se ha conseguido. ¿No nos hemos puesto a pensar eso? ¿Nunca se le ha pasado por la mente ese tipo de expresiones? Pero sigue diciendo y sigue quejándose en la última parte del texto y dice, y ahora Jehová nos ha desamparado. ¿Sí lo lee? Y nos ha entregado en manos de los madianitas. Según la visión del pueblo de Israel, ¿por qué están en crisis? ¿Quién es la culpa? Y mire lo interesante de todo este relato, porque la Biblia dice que Dios tiene otra visión. ¿Se acuerdan? ¿Se las mostré? Porque el pueblo en medio de su crisis hace algo de todas maneras bueno. Y es lo primero que tenemos que hacer si queremos salir de la crisis. ¿Qué dice el versículo número 6, por favor? De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. ¿Pero qué hicieron? O sea, en medio de todo. ¿Cuántos quieren resolver en esta mañana sus crisis? ¿Qué hay que hacer? Amado hermano, ¿qué se va a demorar en resolver la crisis? El tiempo que a usted le demore en ir y clamar delante del Señor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, el pueblo clama y dice, mire el versículo número 7, por favor. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Dios no resolvió todo, sino que dice, mandó a un profeta. Y dice, el cual dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios. ¿Sí dice así? Los saqué de allá, los cuales los afligieron, y los eché de delante de vosotros y os di su tierra. 10. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y aquí está la razón, hermano. ¿Cuál es la razón de la crisis de este pueblo que no ha querido oír la voz de Dios? ¿Cuál es la razón, hermano? Desobediencia. Ve uno que tuvieron temor, miedo. Ahora, si usted quiere resolver la crisis, tiene que aprender a oír la voz de Dios. Amado hermano, la crisis se resuelve orando, clamando y oyendo la voz de Dios. Lamentablemente, mucho antes de la crisis, lo que hace uno es ¿qué? Alejarse. ¿Y eso qué hace con la crisis? La agrava. ¿Me está escuchando? Cuando venga la crisis, lo que vamos a hacer es enfrentar la crisis en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, doblando rodilla, clamando a Él, orando a Él, pidiendo a Él, porque es lo primero que usted y yo tenemos que aprender, a enfrentar la crisis. Porque algunos, lamentablemente, en lugar de enfrentar la crisis, ¿qué hacen? A la cueva, la evitan, y tenemos es que, mire, cuando uno lee el texto, lo que hace Gedeón bien o mal es
enfrentar la crisis. Eso es lo que uno ve en él, ¿sí o no? Esa es la actitud. Lamentablemente hay gente que se quedó estancada en el tiempo, porque tuvieron una crisis, no la supieron manejar, no la supieron enfrentar. Ay, pastor, si usted supiera lo que yo estoy pasando. Es que no es fácil, pastor. Mire, pastor, mi esposo me ha abandonado. Entonces uno pregunta, hermana, sí, eso debe ser muy tenaz. ¿Hace cuánto la abandonó su esposo? Pastor, hace 20 años. ¿Qué habrá que decirle a esa persona? Supérelo. Ayúdeme a predicar, hermano, y si le cayó, le cayó. Dígale al de al lado, supérelo. Ay, no le dé pena, a ver, dígale, supérelo. Pastor, es que yo nací en un hogar muy pobre y aguantábamos hambre. A ver, ayúdeme. Ay, pastor, es que a mí mi papá no me brindó afecto ni cariño. Mi papá era un hombre muy duro. Ay, pastor, si yo le contara mis sufrimientos. Usted no se va a quedar ahí toda la vida, hermano, lamentándose, diciendo como Gedeón, no hay. Ay, tenemos que levantarnos. Y aquí, o bien o mal lo que hizo Gedeón, a medias o como sea, pero esta gente empezó a obedecer y comenzó, primero que todo, a enfrentar la crisis. Cuando Gedeón se da cuenta que el que está hablando con él no es un viajero, porque parecía que era como un viajero, alguien que se había encontrado ahí en el camino, ¿sí o no? Cuando él se da cuenta que no es un viajero, que ese que se sentó debajo del árbol lo saludó, sino se da cuenta que es Dios mismo, el ángel de Jehová. Es la preencarnación de Jesucristo en el Antiguo Testamento, hermano. Léalo. Y él dice al ver esto, ¡oh! Me morí. Me voy a morir, esto es terrible. Pero Dios, ¿qué le dice? No, venga. Yo vine para ayudarle. Y en esta mañana el Señor vino para ayudarte. ¿Cuál es la misión que le encarga Dios a Gedeón? Versículo 14, por favor. La misión es muy sencilla, le dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le pregunta: ¿no te he enviado yo? ¿Y qué le dijo Gedeón? Sí, Señor, listo. ¿Eso fue lo que dijo Gedeón? Gedeón, ¿qué dice? ¿Yo? ¿No ve que mi familia es pobre? Y no solo es pobre, es de la tribu de Manasés, es decir, una tribu de adoptados, los hijos de José. Y no solamente es pobre y una parranda de adoptados. Para acabar de completar y para colmo de males, ¿qué dice? Soy el menor, es decir, Señor, perdóname, pero creo que te equivocaste de persona. Número equivocado. Soy pobre, soy de la tribu de Manasés, vivo en el barrio San Rafael, asisto a esa iglesia chiquitica ya, que eso a veces va gente, a veces no va, eso. Yo hubiera nacido en Manantial, allá en esa iglesia grandota. Hubiera nacido allá en Colina Campestre, en el barrio Chico Alto. Pero a mí no, a mí me vas a usar. Y Dios le dice: sí, te voy a usar.
Y quiero decirle, hermano, que Dios le da una tarea. Versículo 25, le dice la tarea que tiene que hacer. Le dice: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro. ¿Ven ustedes la casualidad? Escuche esto, qué casualidad. ¿Por qué? ¿Cuánto lleva la crisis del pueblo? ¿Sí lo leyó cuando hicimos la lectura hace un rato? 7 años. ¿Y cuántos años tiene el toro? Hay una cosa que usted tiene que saber de esta situación que se está presentando aquí. Ese toro era un toro que se iba a ofrecer a Baal. El toro es el símbolo del dios Baal. Ahí en internet, búsquelo, hermano. Si los puede buscar ahí, se los pone rápidamente ahí. Solo escriba Dios Baal y le aparece ese. Tiene cachos y todo. No en vano de ahí sale Baal-Zebú o Belzebú. Bueno, ya ustedes se pueden imaginar, pero volvamos aquí. 7 años tiene el toro. El toro es símbolo de Baal. Acuérdese, el pueblo de Israel ha sido sacado de Egipto tiempo atrás. Me estoy devolviendo en la historia. Moisés sube a la montaña a hablar con Dios para recibir instrucciones. Y cuando va bajando, Dios le dice: vaya, mire, ese es su pueblo, se está corrompiendo. ¿Y con qué se estaban corrompiendo? ¿Qué hicieron? Un toro, un becerro, un toro. Claro, mi suegro diría: no, señor, becerro es una cosa y toro es otra. Es que él sí sabe de ganado. Pero cuando bajan, están viendo el símbolo de Baal. Es decir, esta gente, aunque están invocando a Dios, ¿qué tienen? Ídolos. ¿Y sabe cómo se llama eso, hermano, en este tiempo? Escuche esta palabreja: sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Sincretismo. ¿Qué es el sincretismo, hermano? Es la creencia de que uno puede adorar a Dios y a otras cosas. Yo voy a culto, pastor, pero pues es que lo que pasa es que no puedo dejar el trago, pastor, es que a mí me cuesta, usted supiera. ¿Cómo se llama eso? Ellos creían que podían invocar a Jehová y a la vez adorar a Baal. Y entonces, ¿qué es lo que les dice el Señor? Vas a agarrar ese toro de 7 años, símbolo de Baal, es decir, era un elemento usado en el culto a Baal. Y dice: lo vas a agarrar, ¿y qué vas a hacer con él? ¿Están leyendo conmigo? Derriba el altar de Baal, el que tu padre tiene. ¿Dónde estaba la idolatría? En su propia casa. Y corta la imagen de acera que está junto a él. Luego de eso edifica, 26, el altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en un lugar conveniente, es decir, donde realmente se vea, allí donde haya un refugio, dice. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Lo que dice el Señor es: mira, Gedeón, la situación va a cambiar. Esta crisis la voy a cambiar. Pero lo primero que tienes que hacer es sacar ídolos que están escondidos en tu propia casa. Y sabe que hoy en día los cristianos, lamentablemente, sin darse cuenta, eso espero yo, muy sutilmente vamos cayendo en el sincretismo. Porque adoramos a Jehová, venimos al culto del domingo a adorar a Dios, pero sin darnos cuenta tenemos otros ídolos. Ay, pastor, no diga eso. No, yo ya dejé las imágenes, incluso ya las quemamos. Eso arrancamos de todos lados. Eso lo que había, eso arrasamos. Mire, hay otros ídolos más sutiles, pero más fuertes y más tremendos. ¿Cuáles?
Los que vinieron hace 8 días a la predicación, el trabajo. Para algunos el trabajo es su ídolo. Todo se centra en el trabajo. Para otros el ídolo es el dinero, lo material, tener casa, tener carro. Ese es el sentido de su vida. Es que si no tenemos, si no compramos, si no obtenemos, no somos felices. Pero le voy a decir un ídolo más. Aquí es cuando echan al pastor de la iglesia, pero bueno, del cual tenemos que cuidarnos y al cual tenemos, usted probablemente en este día tiene que renunciar. Ese ídolo se llama tecnología. Ojo, yo no estoy diciendo que la tecnología sea mala o sea diabólica, no me malinterprete, no soy Gigi Ávila ni nada de eso. Quime la caja esa negra, no. Para poder hacer este culto que estamos utilizando, la tecnología, las luces, el sonido, el internet, porque ya usted estos mensajes los puede bajar por internet, se lo puede compartir a otra persona. Pero el problema es que la tecnología se ha convertido en nuestro ídolo de este tiempo. Una cosa es que la tecnología esté a mi servicio y que yo la use y que la use para extender el reino de Dios, y otra cosa es que yo me haya vuelto esclavo de la tecnología. Que cuando me despierto en la mañana, lo primero que hago sea prender ese bendito bicho. Hola. Ay, ¿quién escribió? ¿Cómo así que el celular es primero? ¿Cómo así que el WhatsApp es primero? ¿Cómo así que el Facebook es primero? Lo primero que debe haber en nuestra vida, si nos llamamos cristianos, es cada mañana doblar rodilla delante de Dios y abrir la bendita y eterna palabra de Dios y decirle: Señor, va a comenzar este día, háblame. A mí que me importa lo que diga el WhatsApp o el Facebook. Lo primero que yo quiero saber en cada mañana que me despierte es lo que Dios quiere decirme a mi vida. Ahora, si Dios le escribe por WhatsApp, está permitido, tranquilo. No pueden pasar cosas, o sea, no sé. Pero la voz del que me escribe a mi corazón es la voz de mi amado, mi Señor, mi Rey, mi Redentor. Me compró. Su nombre es Jesucristo. Esa es la primera voz que yo quiero oír cada mañana. No sea que la tecnología se esté convirtiendo en nuestro ídolo, hermano. Lo voy a retar. Esta semana, antes de dormirse, hermano, antes de cerrar sus ojitos, apague ese celular. No, es que en la noche pueden llamarme que se murió mi mamá, que se murió mi papá. Pues si usted está esperando que se muera su mamá y su papá, pues déjelo prendido. Pero hay un salmo que dice: no tendrá malas noticias. Usted va a saber lo que tiene que saber en el momento que lo tiene que saber, en la forma que lo tiene que saber. ¿Y cuántos saben que las noticias malas, dicen las abuelas, son las primeras que llegan? Apague ese bicho, hermano. Tengo por costumbre, hermano, que lo último que leo antes de irme a la cama, antes de cerrar mis ojos, es la palabra de Dios. Es dormirme con algo de la palabra de Dios en mi cabeza. Y así es como sueño cosas de la palabra de Dios. Bueno, les confieso, esta mañana no soñé eso. Porque una de las cosas con que estaba yo expectante antes de acostarme a dormir anoche es que
entre las 12 de la noche de anoche y las 4:30 de la mañana de esta mañana, pues íbamos a tener lluvia de estrellas, las líridas. Y soy amante de la astronomía. Astronomía. Sí, porque no va a decir, ay, mi pastor es astrólogo. Entonces, pues me dormí pensando en eso y soñé que yo salía, abría el garaje y don Arturo, el vecino de acá, salió: don Jesús, ya están cayendo. Y yo no las veía. ¿Dónde están cayendo? Pues esta mañana me levanté como a las 4 de la mañana a verlas. Las luces de la ciudad no la dejan ver. Esto era para ir. Estaba despejado a las 4. A las 4:30 se toldó completamente. Entonces ya mi última oportunidad de verla, que era como a las 4:48 más o menos, ya se había acabado toda la oportunidad. Hoy veré los videos en YouTube, escribiré líridas y veré cómo se presentaron. Ya estuve viendo uno esta mañana y dice, no vi el video, vi el titular que dice que uno de los meteoritos superó el tamaño de lo que regularmente son la lluvia de estrellas. Entonces, pues parece que era algo bien grande. Pero bueno, volvamos al tema. Duérmase pensando en la palabra de Dios. Ahora, mira el versículo 27, hermano. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Y aclara: mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo. Mire, hermano, escuche esto. No importa a qué horas lo hizo, lo importante es que, hermano, en la crisis, hágalo. 28. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. 29. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? ¿Quién me tumbó el altar a la virgencita? ¿Quién me lo quitó de aquí? Miren, clamando a Jehová y adorando a Baal. Y le dijeron: no, eso tuvo que ser Gedeón, el hijo de Joás. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que le hagamos una fiestica aquí y lo felicitemos por lo que hizo, para que muera. ¿Qué está haciendo Gedeón? Gedeón está buscando agradar a Dios. Y yo le voy a decir algo: ¿cuál es el premio que se gana Gedeón por agradar a Dios? Amado hermano, es ahí donde a veces como cristianos no sabemos qué hacer, porque escuchamos el evangelio. El Señor nos anima por su palabra a agradarlo a Él y solamente a Él, a vivir para Él. Pero ¿qué recibimos? Nuestros amigos nos empiezan a hacer bullying, para una palabra de moda, ¿no? Bullying. Ay, no, es que se volvió fanático, lambeladrillo. Ahora solo se la pasa metido en esa iglesia. Ahora lo ve uno por allá levantando las manos. Ay, ¿qué haremos? Eso lo perdimos. Otro amargado más. Eso deje así, eso déjelo así, eso no. Entonces la gente se llena de temor, hermano, y no quiere. Yo quiero decirle algo: usted tiene que decidir, o vive para agradar a Dios o vive para agradar a este mundo. Si usted agrada a este mundo, no va a lograr nada. Pero si vive para agradar a Dios, dígame dónde le firmo, dónde le sello, que si usted vive para agradar a Dios, si usted quiere agradar a Dios, si usted anhela agradar a Dios, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Vas a superar tu crisis, te vas a levantar. Dele un aplauso al Rey. Enfrente la crisis. Segundo, tenemos que entender el llamado, porque lo que está haciendo Dios con Gedeón es que
Y mire lo interesante, cuando Dios llama a Gedeón, Gedeón no está ni orando ni en el templo. ¿Qué está haciendo Gedeón? Trabajando, ¿sí? ¿Se acuerdan? Estaba ¿qué? Así era la forma como se sacaba el trigo. Se golpeaba la espiga, salía la cáscara para que quedara el alimento. Pero lo está haciendo en un lugar ¿qué? Escondido, ¿recuerdan? Y esto me interesa mucho de este texto. Siempre, o generalmente siempre, Dios llama a gente que está ocupada. ¿Sí entiende eso? Y quiero decir esto porque es que me asiste una clara convicción en mi corazón. Y es la convicción, hermano, de que en este lugar, en esta iglesia, aquí en esta mañana, hay personas a las cuales Dios ha llamado. Ay, que Dios les echó el ojo hace rato. Que Dios dijo: tengo un plan para tu vida. Pero hay algunos, al igual que Gedeón, que dicen: ¿yo? Si yo soy pobre, de la familia de Manasés, yo soy del campo de aquí, de San Rafael, de aquí, de este barrio de estrato 3. ¿Qué me va a usar a Dios a mí? Y uno nota que cuando Dios llama a Gedeón, que Gedeón está amargado. Y realmente Gedeón está amargado porque él no reconoce que el que está hablando con él es Dios mismo. ¿Se acuerdan? Al principio no sabe que es Dios mismo. Y eso nos pasa a nosotros. ¿Y qué dice él cuando se da cuenta que es Dios? ¡Ay, me voy a morir, me voy a morir! Dios le dice sencillamente en medio de su crisis: paz. Y ese lugar donde Gedeón se encuentra con Dios le colocó el nombre, usted lo va a leer ahí en el versículo 24, precisamente de Jehová Salom. ¿Se acuerda? Versículo 24, ahí está, mírenlo, en pantalla se lo pusieron. ¿Qué significa? Significa Jehová es paz. Porque quiere que le diga algo en esta mañana con respecto a este punto que estamos tratando. Dios es paz en medio de la crisis. En medio del problema, Dios es paz. Tengo muchos testimonios de esos, hermano. Y sé que ustedes tienen miles de testimonios más para comentar, que en medio de la crisis, como usted, primer punto, hermano, despiértese, ¿me hace el favor? ¿Sí? A ver, primer punto, la enfrentó. Segundo punto, en el llamado de esa crisis, Dios le va a dar. Pero no va a haber paz hasta que usted no enfrente esa crisis. ¿Cuántos sienten la paz de Dios en medio de los problemas? Mire, hermano, la paz en el original, la palabra Salom quiere decir verdadera prosperidad. ¿Cuántos quieren verdadera prosperidad? Enfrente la crisis, reciba la paz del Señor y continúe con el llamado que Dios le hizo. Amado hermano, algunos pueden decir: paz. Si yo lo que he querido es paz, pero no me llega. ¿Qué es lo que pasa? Tienen plata y mucha, pero no tienen. Hay muchos que son millonarios, pero están enfermos y la enfermedad les quita. Hay muchos que son personas que viven con lo suficiente, que tienen poquita plata, que no son millonarios, pero ¿qué tienen?
Hay algunos que viven muy con lo justo, muy con lo preciso, pero ¿qué tienen? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Paz es el bienestar integral, es un don de Dios. Es lo que Dios nos regala, Él nos puede dar, nadie más la puede entregar. Absolutamente nadie nos puede dar paz. Así que Dios empieza a llamar a Gedeón, pero la pregunta es, Gedeón de una vez le dijo: aquí estoy, Señor. No, no, hermano. ¿Qué es lo que le dice Gedeón? Comienza a poner peros. Esperemos, vamos a ver. Bueno, voy a traer mi ofrenda y si usted vio que la ofrenda le agradó, pues yo voy a entender que sí. Y trae la ofrenda, la coloca sobre la roca y ¿qué ocurre? ¿Qué pasó? Fuego viene y consume la ofrenda de Gedeón y Dios desaparece. Amado hermano, con esto quedó convencido Gedeón. Digo, ya, ahora sí. Mire, más adelante el Señor le dice: mira, Gedeón, tienes que ir y tienes que enfrentar a los madianitas. ¿Y qué dice Gedeón? Ay, mire, vamos a hacer una cosa, Dios. Usted me va a dar una señal. ¿Dónde habrá oído usted eso? Me encantan las señales. Ay, es que le voy a poner una señal al Señor. ¿Qué pidió? ¿Cuál fue la señal que él pidió? ¿Se acuerdan? Agarró un vellón. Un vellón es un manotadito de lana. Y le dijo: bueno, lo voy a colocar aquí en el patio. Y si esta noche, cuando caiga el rocío, solo el vellón queda mojado y todo el patio queda seco, pues... Ahora, eso es absurdo, porque la tierra siempre por las mañanas, ¿qué trae? Rocío. Ahora, se levanta por la mañana, encuentra el vellón. ¿Cómo está el vellón? Mojado, escurriendo agua. Sacó un tazón de agua. ¿Sí lo leyó? Luego, ¿qué dice? ¿Sabe qué, Señor? Otra señal, otra. ¿Y cuál es? Bueno, ahora es que el vellón esté seco y que toda la tierra alrededor esté mojada. O sea, para que eso pasara tenía que ser algo sorprendente, hermano. Y la mañana siguiente, ¿qué pasa? Ahí está, el vellón seco y toda la tierra. Ahora, hermano, aún así él no lo cree. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Qué le dice al Señor? Señor, pero es que yo soy tareto. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Tire la vara. ¿Y qué pasó con la vara? ¿Qué le dice después? Mete la mano. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó después? Ah, bueno. ¿Se acuerdan de Jonás? Ve y predícale a los de Nínive. ¿Y qué dice Jonás? Listo, Señor, para allá voy. No, mande a otro. Yo mejor me voy para Tarsis en un crucero. Me voy en el Pullman Tour, que fue donde estuvimos, ¿cierto? Me voy por un crucero por el Caribe mejor. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que dijo. Así somos nosotros. Dios nos está haciendo un llamado a trabajar en la obra de Dios. Dios nos tiene un plan, tiene un llamado de parte de Dios. Hay un llamado para tu vida. Escúcheme, hermano. Y yo sé que muchos van a decir: no, pero es que yo estoy en la universidad. En la universidad Dios te puede hacer útil para su plan. Pero hay unos en el grupo, sin duda, esto es el grupo lo más pequeñito, ¿no? Y que aunque están trabajando, están en una empresa y están yendo a la iglesia, dicen: aquí estamos, queremos trabajar, queremos servir. Ellos saben, hermano, que su vida va a terminar siendo
el plan de Dios cumplido, porque a eso lo llamó el Señor. Amado hermano, aquí hay gente que Dios ha llamado. Yo le puse muchas trabas al Señor. Un día el Señor me dijo: te voy a utilizar. Y le puse trabas. Me fui para Tarsis. Me fui. Pero hace unos años atrás, hermano, casi 10 años ya, decidí obedecer la voz del Señor. Señor, ¿de qué voy a vivir? El Señor dijo: usted haga lo que le mandé, el resto lo hago yo. Y de ser gerente de Telmex, gerente de cartera de Telmex, ganándome 5,5 millones de pesos mensuales, a ser pastor de Santandercito, Cundinamarca, a ganarme lo que llegara. Lo que llegara, hermano. A veces, bendito sea Dios, nunca nos faltó lo de la gasolina. Una vez no teníamos gasolina para bajar de aquí de Bogotá a Santandercito y eché el carro a rodar sin gasolina. Desde el peaje, teníamos para el peaje, pero no tuvimos para la gasolina. Hasta el peaje el carro iba andando, pero de ahí para abajo, gracias a Dios, hasta Santandercito es solo bajada, hermano. Y eché a rodar, ¿sí o no? Eché a rodar ese carro, hermano, y ahí se fue. Y llegamos a Santandercito. No le digo que apagué el carro porque iba apagado, pero ese día el Señor nos dio lo de la gasolina, nos dio lo del peaje y nos dio almuerzo. ¿Sabe cuándo va a tener usted paz? Cuando decida hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Tercero, última clave para levantarnos con Dios. Quien se supera en la manera de Dios tiene que pasar por la escuela de la fe. ¿Y qué exige la escuela de la fe, hermano? Rápidamente le dijo: que le creamos a Dios. Amado hermano, usted lo puede leer en el capítulo 7 en su casa, por favor, perdóneme que no tengo más tiempo. No, y es que es todo el capítulo que hay que leer. Gedeón finalmente acepta el llamado y dice: está bien, Dios, ya no te pongo más trabas, no más problemas, aquí estoy, te voy a servir. Y se empieza a preparar, ¿sí o no? Usted lo ve ahí en el texto. Y cuando él decide aceptar, vuelven a aparecer en escena ¿quiénes? Los que cada vez que había cosecha venían. ¿Quiénes eran? Cuando usted decida servir al Señor, hermano, van a venir los problemas. Mi amada esposa, ¿recuerda la vez que compramos los huesitos? 900 pesos la libra de hueso y logramos reunir 3,000 pesos. 3,000 pesos de hueso, y es la mejor. ¿Dónde están mis hijos? Ellos pueden dar fe que es el mejor plato que me ha quedado a mí en mi casa. Pusimos a pitar esos huesos hasta que se deshicieron, hermanos, y eso quedó buenísimo, ¿o no? Vienen las dificultades, hermano, vienen los problemas. A Gedeón se le presentaron. Y mire, dice, la Biblia dice que llegó un ejército, óigame, de 135,000 soldados. ¿Está ahí en el capítulo 7? 135,000 soldados vienen con los madianitas. Y Gedeón reúne a su ejército y dice: bueno, contemos, 1, 2, 3. Bueno, señores, nos vamos a quitar este lastre de encima. Ya no nos la van a, discúlpeme la expresión, perdóneme, no nos la van a montar más. Y cuenta, ¿y cuántos soldados tienen? 32,000. ¿Qué eran 32,000 comparados con 135,000? A ver, eche matemática, hermano, matemática. Sé que la perdió, pero igual, eche matemática. 135,000 soldados, madianitas, amalecitas, del otro lado del oriente. Y Gedeón dice: vamos. Ahora, ¿usted haría eso? Supongamos que usted es el general de ese ejército. ¿Pelearía con 32,000
contra 135,000 que vienen. Está Gedeón ahí diciendo, listo, Señor, pues si tú dices que contra 32,000 lo hacemos. Y el Señor le dice, no, 32,000 son muchos. Y Gedeón, ¿qué? Pero son 135,000. Sí, son muchos, son muchos. Mire, dígale a la gente que el que tenga miedo. Mi esposa le molesta que haga esto, pero permiso, esposa mía. El que le haga chi, madrúguese y váyase para su casa. ¿Usted qué cree que hicieron? No, esto, pelear contra 130. Se fueron 22,000, hermano. ¿Cuántos quedaron? Señor, aquí estamos, 10,000. Y el Señor dice, son muchos. Yo no quiero que vengan a decir, no, es que porque éramos unos soldados bien capacitados. Eso, yo me agarré como a 5 amalecitas con una sola mano. Yo no quiero que digan eso. Llévelos al río a que tomen agua. El que se tire a tomar agua, hágalos aparte. Y el que tome el agua con su mano, póngalo aparte. ¿Cuántos son esos últimos? 300. Listo. Con esos vamos a pelear. ¿Cuántos quieren dirigir un ejército así? Amado hermano, póngase en los calzones de Gedeón. Está bien, esposa mía, pantalones. No, Señor, pues la única aquí es que diga conmigo, creerle a Dios. Y en esta mañana el Señor ve nuestros momentos de vida y te va a colocar en situaciones extremas. Dios es un Dios de situaciones extremas. Ya ahí, cuando ya sabe usted que van a venir a cortar, llega la plata. Bueno, quien no ha pasado por eso, y creo que en esos momentos es cuando no hay otra opción que creerle a Dios. ¿Sabe que Gedeón todavía con eso no creía? Y el Señor lo hace meterse e infiltrarse en el campamento madianita. Usted lo va a leer en su casa. Se mete en el campamento madianita y oye a 2 soldados madianitas decirse el uno al otro: ¿sabe que anoche tuve un sueño? Un pan de cebada rodaba por la montaña y venía y tumbaba las carpas. Imagínese usted un pan, ni porque fuera de 5,000 el pan, no, o sea. Pero el mismo que está contando le dice al otro este sueño, y el otro da la interpretación del sueño y dice: eso es que los madianitas, eso es que el Gedeón, el hijo de Joás, viene con espada contra nosotros y nos va a acabar. Ya es famoso Gedeón, ¿sí, no? El pobre, el de Manasés, ya lo conocen. Porque cuando usted hace lo que Dios le mandó a hacer, Dios le da nombre. Dios lo pone en los lugares celestiales. Adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores.